En este segundo vídeo vamos a presentar la generación de gráficos técnicos y el ajuste de una función a una serie de puntos experimentales. Como caso práctico vamos a utilizar un experimento de medida de velocidades de sedimentación de partículas en un líquido. Para ello tenemos una probeta que está llena con el líquido, se marcan dos líneas a una distancia de 20 centímetros entre ellas, se añade la partícula en la zona superior del líquido, cuando llega a la primera marca se empieza a contar tiempos con un cronómetro y cuando la partícula llega a la segunda se detiene. De esta forma hemos realizado los experimentos y para estos diferentes diámetros utilizados hemos obtenido los tiempos que aquí se presentan. Lo primero que vamos a hacer es construir una tabla en la cual a partir de estos datos que aquí tenemos se calcule la velocidad experimental de sedimentación, que no es más que dividir la longitud que ha recorrido la partícula partido por el tiempo que tarda en hacerlo. Detened ahora un momento el vídeo y construid esta tabla de acuerdo con lo que vimos en el primer vídeo. Hemos construido la tabla, a la variable, a la constante L le hemos dado el nombre L y de esta forma al calcular aquí la fórmula L partido por el correspondiente valor de D, pues lo utilizamos con ese nombre. Vamos ahora a introducir un gráfico. Queremos representar la variación de la velocidad experimental de sedimentación frente al diámetro de la partícula. Selecciono primero el rango del eje X y apretando la tecla Control el rango correspondiente al eje Y. Damos ahora en Insertar, Gráfico de puntos. Y aquí tenemos el gráfico. Lo primero que haré es quitarle el borde, elegís el gráfico, formato y en el contorno sin contorno. Sed conscientes de elegir el gráfico, no el cuadro, porque si no os quitará el recuadrado. ¿Qué más puedo quitar? Por ejemplo, el entramado. Seleccionamos los valores de Y, suprimir. Seleccionamos los valores de X, suprimir. Me he quedado sin recuadro. Si queréis incluirlo, seleccionáis el recuadro como habéis hecho antes y le decís en el contorno, pues de color negro, por ejemplo. El eje X queda de color gris, solo hay que elegirlo y elegir color negro para que queden iguales, color negro. Ya está. El título, vamos a ponerle un título adecuado. Figura 1, velocidad de sedimentación. Todas las figuras tienen que tener siempre títulos. Si elegís el texto y elegís inicio más pequeño, lo podéis ajustar al tamaño que queráis. El eje Y no tiene título, se ponen rápidamente aquí, elementos gráficos, títulos, ya están los dos. El título del eje Y es V experimental en centímetros por segundo. El X lo podéis poner en subíndices, solo hace falta seleccionar y aquí en fuente abrís el cuadro, subíndice, aceptar. Y aquí diámetro en milímetros, ya lo tenemos también. El número de cifras del eje Y es excesivo, tiene 3 y solo se utiliza una. Dais un doble clic, aparece el cuadro de formato y aquí en la última opción, en número, le decís que en vez de 3 cifras queréis solamente una. Ya está. En el eje X no harían falta decimales, pues entonces le decimos que ningún decimal. Y ya lo tenemos en el formato que nosotros queremos. Ahora lo que vamos a ver es el ajuste de una función a una serie de datos experimentales. Por ejemplo, queremos ajustar las velocidades de sedimentación como una función de los diámetros de acuerdo con una función polinómica de grado 2, como es esta. La forma más fácil de hacer esto es utilizando las líneas de tendencia. Se me había olvidado que hay que ajustar también los intervalos. Si veis aquí, no hace falta que sea entre 0 y 10, podemos ajustarlo entre 2 y 10. Para ello seleccionáis este eje. Si no tenéis el cuadro, dais doble clic. Y ahora aquí vais a las opciones de eje, perdón, la última, opciones de eje y el mínimo de automático, elegís el valor de 2 y quedan los datos más centrados. Como decíamos, el ajuste se hace fácilmente con una línea de tendencia. Elegís la serie de puntos, que es la única que tenemos en este caso. Con el botón derecho decís agregar una línea de tendencia.
Por defecto lo que hace es un ajuste lineal, podéis hacer también logarítmico, exponencial, hay una cierta variedad, aunque bastante reducida. En nuestro caso queremos un ajuste polinómico y de grado 2, que es el valor que ya tiene por defecto. Muy bien, pues ya tenemos hecho el ajuste. Podemos pedirle que nos lo muestre. Para eso en las opciones le decimos presentar la ecuación en el gráfico y si queréis también el valor de r cuadrado. Esta ecuación está bien mostrarla aquí para saber cuál es, pero cuando la presentéis en un informe nunca la incluyáis aquí. Ponedla en el cuerpo del informe, en el texto, y además no utilicéis y y x, sino que utilizad las variables, en nuestro caso v experimental y d de diámetro. Aparte, como veis aquí todo nos lo da con 4 decimales. A veces son muchos, a veces son pocos. Como los ajustes conviene que todos los parámetros tengan un número suficiente de cifras significativas, lo que os recomiendo es que lo pongáis en un formato distinto. Elegís esta leyenda, dais a opciones de texto, opciones de etiqueta, el número en vez de formato general elegís formato científico. Aquí os lo da todo con 3 cifras, 2 decimales. Si ponéis 3, os lo da con 4 cifras, que ya es más que suficiente. Bien, vamos a copiar los coeficientes que aquí tenemos de la ecuación cuadrática para poder utilizarlos. Voy a poner aquí el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Los valores los copio a mano. Muy bien, la regresión es 0,96, ya sabéis que la regresión cuantos más 9 es mejor, pero no nos da una idea cuantitativa de cómo de bueno es el error. Para ello es preferible dar errores puntuales del ajuste. La leyenda, lo mejor en este caso es ocultarla, elijo la leyenda y desactivo las opciones de presentar la ecuación. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es ver qué valor de la velocidad se calcula con esta ecuación para poderlo comparar con el valor experimental. Para ello voy a copiar todo este tramo y así me ahorro los formatos. Quito estos valores que no valen. Aquí en vez de velocidad experimental voy a poner velocidad calculada. Como veis, si lo hacéis al final se mantiene el subíndice. Y aquí copio la ecuación. Para utilizar estos coeficientes con nombres asignados, puedo ir asignándolos uno por uno. Como dijimos en el vídeo anterior, elegimos todos los nombres con los datos y en fórmulas, en el cuadro de nombres definidos, elegís crear desde la selección. La columna de la izquierda es donde están los nombres, aceptar, y así dais valor al coeficiente A, al coeficiente B y al coeficiente C. Bien, pues ahora no me queda más que escribir. Esto es igual al coeficiente A multiplicado por el valor del diámetro elevado al cuadrado más el coeficiente B multiplicado por el valor del diámetro más el coeficiente C. Como veis, con los nombres es más fácil interpretar las fórmulas. Y ahora copio esto. Si arrastráis con el asa os ponen las líneas, entonces es preferible control C, copiar la fórmula, elegir el intervalo y dar con botón derecho a copiar fórmula. Y de esta forma ya no es necesario corregir el formato. Os recomiendo ahora que calculéis el error, que esto sí que da una idea verdadera de cómo bien estamos haciendo el ajuste. Los valores los borro porque no son adecuados. Aquí en vez de velocidad voy a poner error. Como quiero insertar un delta, que luego lo pondré en la nomenclatura, pues lo doy a insertar, símbolo, y elijo aquí el delta. El delta está dentro de los símbolos griegos. Aquí lo tenéis. Si lo habéis utilizado recientemente también aparecerá aquí abajo. Insertar, cerrar, le quito el calculado y las unidades son centímetros por segundo. Y aquí voy a poner el valor calculado, por ejemplo, menos el valor experimental, y lo mismo que hicimos antes, copio y pego como fórmulas. Muy bien, y esto ya me da una RA de los errores. Voy a hacer esta columna más estrecha. Si quiero calcular, por ejemplo, aquí el valor promedio, pues lo puedo hacer con la fórmula igual promedio y elijo el intervalo de valores. ¿Qué ocurre? Que como estos valores son positivos y negativos, el promedio me está dando un valor 0.
Lo suyo sería hacer el promedio de los valores absolutos. Entonces calculo el promedio de la función absoluto de todos los valores. Y ahora sí, el error medio que tengo en el cálculo de las velocidades es de 0,048 centímetros por segundo. También es conveniente dar el error máximo, que se hace de la misma forma. El valor máximo también quiero que sea de los valores absolutos de estos errores de aquí. Me falta un paréntesis, que ya lo propone y lo pone. Muy bien, si ahora doy con el botón derecho al asa, le puedo rellenar los formatos solo fácilmente. Aparte de estos errores, que se llaman absolutos, es conveniente dar también los llamados errores relativos, es decir, qué tanto por ciento se equivocan. Estos no tienen unidades porque es el error en la velocidad partido por la velocidad, por lo tanto son adimensionales. Estos valores no valen. Y aquí voy a poner que esto es el error en la velocidad, velocidad calculada menos velocidad experimental, cerrar, partido por velocidad experimental. Copiamos estos valores aquí como fórmulas y ahora, eligiendo todos, le decimos que lo queremos en formato porcentual con un decimal más, por ejemplo. Como veis, el valor promedio, al haberlo copiado, ya me lo mantiene, y el valor máximo también. Así pues, puedo calcular mediante este ajuste los valores de la velocidad de sedimentación con un 7,4% de error promedio y un error máximo del 14,7%. Conservad este fichero de Excel porque lo utilizaremos en el siguiente vídeo, el vídeo número 3, para aprender el uso del Solver.